Bueno, y las mujeres que amaste platónicamente intuían, al menos, que había una persona enamorada de ellos, porque eso se siente, Bueno, eso se puede percibir. Yo creo que no. Y si lo sintieron, me quedé sin saberlo. Y si lo hubiera sabido, no habría podido escribir este libro. Pero en cualquier caso, creo que ni siquiera algunas de ellas, leyendo esta novela, podrían reconocerse. Lo cual hasta me divierte más, porque una de las cosas que más me preocupó cuando escribí aquel libro fue que alguien creyera que era un ajuste de cuentas, una venganza, una especie de revancha, y no, era un libro en el que yo quería reírme de mí, reírme de mi propia forma de hacer el ridículo, y al contrario, yo trataba de que la figura de estas chicas quedara absolutamente impoluta, es decir, hubo alguna que quizá me hizo pensar más, porque tenía algún tipo de inquietud intelectual. Hubo alguna que me hizo correr más, porque era muy deportista la puñetera y tenía que estar yo todo el día dando saltos. En fin, como recuerdas, la novela trata de alguien que intenta hacer lo que él cree que más le va a gustar a estas chicas, que es ser como ellas, ¿no? Entonces, esa es también la parte humorística. Cuando había una que era muy religiosa, pues él tocaba la guitarra en misa, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Cuando había una que era muy de izquierda, él era totalmente revolucionario. Había una incluso que era una mexicana, que aparece al final de la novela, cuando estaba yo en Sevilla, en el archivo de Indias, y había una que era judía, y el personaje quiere ser judío también. Y yo creo que todo eso es cómico, porque además refleja algo que es muy cierto. Uno cree que lo que más le va a llamar la atención a la persona que le gusta es tratar de ser como ella. Y al final, con los años, uno descubre que no, que lo mejor es ser siempre uno mismo con sus defectos y sus virtudes. Como Don Quijote con Dulcinea, que la idealizó, tú idealizabas estas mujeres, estas jóvenes de las que te enamoraste, ¿eran realmente lo que pensabas? Pero está bien que sea así, porque yo creo que esos amores tan adolescentes y tan fantasiosos son, como decía Valle Inclán, de la memoria. Las cosas no son como son, sino como las recordamos. Y yo quisiera que ellas sigan siendo como las recuerdo, y no alterar esa imagen que tengo de ellas. ¿Nunca volviste a encontrar una en tu camino? Sí, alguna me la he cruzado otra vez, y además me he alegrado de ver que en su vida le ha ido bien, y que son personas con una familia estupenda y con una profesión en algunos casos también extraordinaria, y eso a uno además lo fortalece, porque tienes la persuasión de que siempre pensaste en personas que tenían valor y que lo han demostrado a lo largo de su vida. ¿Cómo escogiste el título de tu primera novela? Los títulos aparentemente son muy importantes para ti. Bueno, yo soy muy fetichista de los títulos. Yo no escribo un libro si no tengo el título antes. Y así como Libro de mal amor supone el libro de buen amor del arcipreste de Hita, que dicho sea de paso, si hay un libro de buen amor, tiene que haber un libro de mal amor, y eso me permite a mí un juego, porque yo siempre he dicho que el mal amor en realidad lo que debe producir es buen humor. Pero eso es un ejemplo. Luego yo tengo un libro que se titula El arte de amar, pero el arte con H, de quedarte helado de frío, y también a mí ese título me interesaba porque yo quería producir el efecto de juego con Ovidio o con Eric Fromm, según quien haya leído uno u otro. Tengo otro libro que se titula Inquisiciones peruanas, que recrea procesos inquisitoriales de Lima colonial, todos muy desopilantes y rocambolescos. Pero ahí yo quería hacer un doble juego también de homenaje, por una parte, a las Inquisiciones de Borges y a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Tengo un libro que se titula Ajuar funerario, y que además yo estoy encantado porque es un libro que en México tiene una edición del CEP, de la Secretaría de Educación Pública, y es un libro donde
lo que hay son microrelatos de terror, cuentos de 10 líneas, 15 líneas, todos absolutamente con idea de que sean cuentos de terror. Y la idea del ajuar funerario, es decir, todas estas alhajas que se le ponen a los muertos, a las momias, que son lóbregas, tétricas, minúsculas, efímeras, igual que los cuentos, los microcuentos de ese libro, que no he inventado nada porque Arreola, el gran escritor mexicano, pues también tiene microrelatos, o Monterroso. Entonces yo siempre elijo los títulos en función de una idea, de una idea que además a mí me tiene que persuadir y a mí me tiene que gustar, ¿no? Incluso una novela que tengo en Alfaguara que se titula Neguijón, ya la palabra en sí es sorprendente porque casi nadie sabe lo que era el neguijón, y el neguijón era un gusano imaginario que en la España y América del siglo de oro se pensaba que picaba las muelas y que todas las picaduras de las muelas las producía este gusano. Entonces, titular una novela Neguijón es rescatar una palabra del siglo XVI, y a mí eso me divertía. Antes de publicar esa novela, tú escribías Neguijón en Google y la computadora te decía, usted quiso decir aguijón. Ahora tú escribes Neguijón y ya salen más cosas. Fernando, ¿escribes como hablas? Me gustaría. Yo creo que en la narrativa, en la prosa, a mí al menos, creo que hay algo mucho más importante que el estilo. Creo que hay algo mucho más importante que la sintaxis. Creo que hay algo mucho más importante que la historia, y para mí es el tono. Me gustaría que mi prosa tenga el tono de una confidencia, el tono de un consejo, el tono de un cariño, el tono de algo personal. Entonces creo que cuando se encuentra ese tono, todo lo demás puede verdaderamente subordinarse a ese tono. El tono es eso precisamente que tú mencionabas, la mezcla del estilo, la mezcla del lenguaje. ¿Eso sería el tono? Creo que no, porque hay autores que son a veces muy rimbombantes, o rimbombantes siempre, y entonces ese tono, sí, o majestáticos, y no hay manera de encontrarles ese tono en el que tú sientes, me está hablando a mí. Y entonces el estilo, por otro lado, el estilo, por supuesto, hay estilos que son muy académicos, hay estilos que son muy populares, hay estilos que son, vamos a decirlo, cursis. En España se diría hortera, en México se diría naco, en Perú se diría guachafo. O sea, hay estilos de estos como chirriantes que como recurso humorístico están bien, pero que les falta ese tono. Entonces, a mí me gusta encontrar un tono y en el tono de esa narración ser capaz de decir cosas que el lector las haga suyas. Por ejemplo, hubo un libro en el que yo pienso que descubrí mi tono. Ese libro se llama El descubrimiento de España. Yo vivo en España desde hace 23 años, y si tengo 46 es la mitad de mi vida. Creo que ahora sé cosas de este país que también es mío, gracias a que desde que era un niño en el Perú estudié a lo mejor con profesores que eran curas y monjitas españolas, y su manera de recordar sus pueblos de España eran haciéndonos a unos niños peruanitos bailar los bailes de su cultura o representar las cosas de su folclore.